Me acompaña Patria Portugal, ex defensora del pueblo. Y Patria, bienvenida, feliz año. Muchas gracias, feliz año nuevo, bendecido año a todos los que lo necesitamos realmente. Bueno, voluminoso lo que traje. Sí, bueno, primero que nada, agradecida por la oportunidad porque es muy importante. Yo no he salido en casi 9 años y medio a hablar de este tema porque yo estaba esperando que la justicia, la ley fluyera como debe ser correctamente, no había problema, pero bueno, me han obligado a tener que salir, porque yo creo que como bien se dice, los procesos se deben de pelear en los tribunales, no, pero bueno, toca. Bueno, toca y empecemos por el principio. En tu labor como defensora del pueblo, se empieza un caso que termina sacándote del puesto. Bueno, ¿cuál es el origen de esto y por qué pues este calvario de 9 años? 9 años y medio. 9 años y medio que es un sin vivir, no puedes salir del país, tienes que estar firmando cada 15 días, es decir, es una condena previa. Sí, bueno. Yo entré en el 2011, en abril del 2011, a la Defensoría del Pueblo como defensora del pueblo. Nosotros ahí, pues, con el equipo de trabajo vimos, pues, las necesidades que tenía la Defensoría del Pueblo para funcionar mejor. Claro. Porque uno desde afuera ve cómo son las cosas. ¿Qué pasaba? Las personas no sabían para qué había que ir a la Defensoría del Pueblo, qué era lo que tenía, en qué te podía acompañar la Defensoría del Pueblo. Cuando uno puede saber que la Defensoría del Pueblo te puede ayudar y que el que va a la Defensoría del Pueblo es el pueblo, porque es el que necesita, porque no tiene dinero para abogados, no tiene quien pueda orientarlo. Entonces yo voy vimos toda esa necesidad y como víctima en este país que recorrí 33 años de lucha para justicia para mi padre, no hubo quien me sacara ni siquiera una fotocopia. Entonces, la necesidad... Es decir, tú sabes en carne propia lo que es la frustración de estar arando en el mar. Ser víctima, que cuando es uno víctima del Estado en un momento dado que uno se siente más pequeño que una hormiguita, no hay quien te ayude y eres como, si tú sientes que ese aparato es represor hacia ti, es difícil. Entonces, ¿yo qué quería? Las puertas que se abrieran para el pueblo y que el pueblo supiera de qué forma te puede acompañar la Defensoría del Pueblo, para qué servía la Defensoría del Pueblo, para qué sirve. Por eso es que me molesta muchísimo cuando la gente dice hay que cerrar la Defensoría del Pueblo. Claro, porque tú tienes dinero a lo mejor y tienes para pagar abogados, pero hay gente que no. Entonces, ¿qué pasa? Se hizo un plan quinquenal. En ese plan quinquenal estaba el cambio de imagen de la Defensoría del Pueblo en forma moderna, porque que la gente nada más viera nuevos imágenes y dice, joven, aquí en la Defensoría me pueden ayudar con el tema de las capacidades especiales, del VIH, o sea, todas esas cosas, ese acompañamiento que debe de tener en el tema de violencia doméstica y todo eso. Entonces, se hizo el cambio de imagen a nivel nacional en 10 regionales del país, ¿cierto? Eso fue la contratación cuestionada. ¿Qué pasa? Inicia los medios porque una institución que acababa de nacer, que se llama ANTAI, en ese momento tendría unos 8 meses de estar funcionando, pues se le ocurrió decir que yo había hecho una página web y que la página había costado no sé cuánto y yo no había pedido permiso y que estaba en duda y que esto y que lo otro. Y empiezan los medios de comunicación, claro, sin saber, a decir, pues sí, esa contratación está extraña, ¿no?
Pues yo nunca hice página web. Lo que se hizo fue un cambio de imagen que se realizó. El trabajo lo entregaron más o menos en 8 meses que duró la entrega del trabajo. Sí, claro, no, y una cosa inmediata. aún está. El trabajo no era para un día, ni un mes, ni 2 meses. Era para los 5 años y para el próximo defensor si lo quería seguir utilizando esa forma de trabajar, de mi trabajo. Entonces yo lo que hice... y se implementó y se logró. ¿Qué pasa? Que había personas, ahora ya sí la gente sabe que, bueno, si se te dañó la lavadora, sí tienes que ir a Codeco si no te la quieren cambiar, pero antes no se sabía. Ahora, Adriana, pongámoslos en tiempo. Tú fuiste defensora del pueblo ¿de qué año a qué año? Bueno, ¿Y cuándo surgió este caso? Yo fui defensora del 4 de abril del 2011 y a mí me saca la asamblea ilegalmente el 5 de agosto del 2013. ¿Cuándo surge esto? En junio del 2013. En julio, enseguida me llevan a un juez de garantía y me separan por 2 meses del cargo por las supuestas irregularidades que decía ANTAI. Yo les traje aquí una copia de unas notas que hizo ANTAI y que con esto es que yo tengo una sentencia de 8 años. ANTAI entrega estas notas sin logo, sí, sin nada y sin firma de los supuestos auditores. Entonces, ANTAI ni siquiera creo que en ese momento tenía, y creo que todavía no tiene un departamento de auditoría, y mucho menos auditoría forense, ¿cierto? No, entonces, la auditoría forense las hace solamente la puede hacer la Contraloría. Bueno, por eso. Entonces, ANTAI y el Ministerio Público acepta este documento donde ANTAI dice que yo hice una página web, que las páginas web valen $9,000, o sea, y dice un montón de cosas que no tienen ninguna validez. Y los supuestos auditores de ANTAI ni siquiera firman el documento y la Fiscalía acepta como válido. Pero es que para la Fiscalía da igual que la auditoría la hubiera hecho yo, que la hubiera hecho. Es decir, si no es de la Contraloría, no debe ser aceptada, en teoría. ¿Qué pasa? ¿No? ¿Qué pasa? A mí llega la Contraloría General de la República y me hace una auditoría forense de oficio. ¿Por qué la hace? Por todo lo que estaba pasando en los medios, y ellos llegan de oficio y hace la auditoría. Eso, bueno, yo les dije a los colaboradores, entréguenle todo a la Contraloría lo que diga, y bueno, fueron 3 auditores. ¿Qué sale en la auditoría? La auditoría forense. La auditoría forense, que es esta que está aquí. De Contraloría. De la Contraloría General de la República. Sí. Ni siquiera un mal acto administrativo, que a veces hay fallas en las cuestiones administrativas. Un proceso que lo dibujaste. O algo. No, nada, absolutamente. Y entonces, aquí están las conclusiones, que usted la puede leer en un segundo, porque leer todo esto, las conclusiones de la auditoría forense, hecha por la Contraloría General de la República, como lo dice el artículo 208 de la Constitución, que es la única que puede ver cuando un funcionario público ha cometido un peculado. Entonces, a mí me condenan por peculado, pero no dicen qué hice, qué fue lo que me llevé. Mire, desde que yo llegué que a mí me llega el llamamiento a juicio, yo vi que ese juez estaba prejuzgándome y ya me estaba condenando. Esa juez, la juez que vio la causa esta, juez octava, ella en el llamamiento a juicio, mire, para ella, para poder apoyarse y llamarme a juicio, porque ella no tenía ninguna prueba en contra mía, al contrario, en ese expediente todas las pruebas están a mi favor. Entonces, ella dice en el llamamiento a juicio, así: no estoy de acuerdo ni con el informe de Contraloría porque lo hicieron como así por encimita, cuestionando el informe de Contraloría. Y no estoy de acuerdo con
la fiscalía, porque la fiscalía no llevó ninguna cuantía tampoco, ¿no? Es decir, es un peculado, pero sin cuantía. Sin cuantía. Entonces dice ella dice, escrito en el llamamiento a juicio, dice, bueno, yo no estoy de acuerdo tampoco con la defensa técnica, porque la cuantía es esta. Y ella pone la cuantía. Vamos a juicio. Cuando vamos a juicio, llaman a los dos señores estos que hicieron esas páginas, ¿no? Esas notas donde a mí me tienen, y los señores no aparecen. Los tres señores de la Contraloría General de la República, que no los conozco, van al juicio, ratifican en el 2019, ratifican que esta auditoría está perfecta y que yo no cometí ningún delito. ¿Por qué pasa? Porque como dice el 280 de la Constitución, si la Contraloría encuentra algo, lo que sea, tiene que mandar inmediatamente esto a la Fiscalía de Cuentas. Sí. Bueno, usted puede investigar en Fiscalía de Cuentas y en el Tribunal de Cuentas si alguna vez me han investigado a mí por algo, porque es que la auditoría no llegó allá nunca. Porque ¿cómo es que se puede llevar esto sin los procesos? Sí, las garantías fundamentales. Entonces, es decir, si eres funcionario, tiene que ser la Fiscalía de Cuentas. La Fiscalía de Cuentas, exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Si yo me llevé algo, claro que sí, ¿no? Entonces, no. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué dice aquí? Esta página sin firmar, que acepta el Ministerio Público. Y que cuando los llama, aparece a declarar, ellos le preguntan, y que, oiga, ¿usted por qué no firmaron eso? Dice, no, es que se nos fue. Pero está bien, pues. Así fue. Así consta en el expediente. Entonces dice, cuando llegamos al juicio, sí, dice en este caso la juez puso la cuantía, que está vedada, ella no puede poner cuantía. Ella la puso. Ella es la juez, es la que tiene que ver. Ella no puede poner cuantía. Ella puso la cuantía porque ella dice que ya no estaba de acuerdo ni con la fiscalía, ni con la defensa técnica, y mucho menos con el informe de Contraloría. La mujer puso la cuantía. ¿Qué pasó? Estos se ratificaron, ella viene y para el juicio, dice, vamos a darle 2 días para que estos aparezcan. Paró el juicio, las personas no aparecieron, nunca. Nunca aparecieron. Nunca aparecieron. Bueno, ¿qué pasa? Viene el tanganazo. 8 años de cárcel, más 5 años de inhabilitación de funciones por ser una delincuente primaria, porque como la cuantía era según ella, ¿no? Ella puso la cuantía de la misma que lo que costó la contratación. Digo que esa es otra. Si la página web existía, ¿cómo puede ser la cuantía por todo? Es que yo nunca hice página web. Yo fue cambio de imagen. Okay. Y estaba, entonces decía el fiscal en el juicio, decía, sí, ahí está el trabajo hecho, sí, pero eso no importa porque eso no era necesario porque ahí lo podía hacer otra gente. Entonces como Antay dice que eso no era necesario y la juez dice que eso no era necesario, entonces es como que yo le diga a ustedes en su casa qué es lo que es necesario hacer. Pero si yo era la que estaba administrando, yo no me arrepiento de nada de lo que yo hice en la Defensoría porque yo trabajé muy duro para darle el servicio y el apoyo y como puse de la mano contigo al pueblo. Entonces, ¿qué pasa? Que esto es una cosa tan terrible que yo decía, pero esto era tan ganazo y yo decía, pero esto no, yo creo en la ley. Esto lo va a ver el segundo tribunal y va a ver que esto está mal porque tienen que leer el expediente y tienen que ver que no hay una sola cosa y que yo ni por equivocación me llevé un lápiz de la Defensoría del Pueblo, ¿cierto? Entonces, ahí está el trabajo se hizo, fue un trabajo muy lindo, todo el mundo trabajaba muy bien y se hizo a nivel nacional. ¿Y el segundo tribunal qué dijo? El segundo tribunal, ¿qué dice? El segundo tribunal, yo espero que no haya leído porque prefiero creer que no leyeron, porque si leyeron y siguieron en lo mismo, o sea, es terrible esto. Pues, ¿esto es lo que dijo el tribunal? Confirmaron la sentencia de primera instancia. Ratificó. Sí, confirmaron la sentencia de primera instancia y punto. Entonces no entraron a ver un punto bien importante que decía el difunto, que en paz descanse, mi abogado Rogelio Cruz, que decía el tema de la competencia. Porque, ¿qué pasa? Que Ayub Prado, en penal acusatorio, fue el que me separa y después cuando yo dejo de ser defensora, pero aunque el código dice que aun cuando deje la persona de tener el cargo, tiene que
terminar donde empezó su proceso, ¿cierto? Porque tú no puedes jugar a una persona en 2 procesos diferentes. Bueno, eso hicieron conmigo. ¿Qué hicieron? Mandaron eso a una fiscalía anticorrupción, en vez de ser un juez de garantía. No, inquisitivo, mixto. Me mandaron para allá. Entonces, mire, yo he tenido 9 años y medio con mi libertad cercenada, encarcelada, porque esto es como una cárcel estar ¿cómo es posible 9 años y medio? Yo no he podido salir del país. Yo he tenido, mi patrimonio está totalmente debilitado porque obviamente he tenido que estar pagando abogados sin ninguna necesidad. Yo quiero que aquí se haga justicia. Esto no puede ser posible que, mire, tanto es así de lo que me han hecho todos estos años, que el 4 de marzo del 2020 una fiscal, yo no sé qué le pasa a la fiscalía sabe que la gente es inocente y de todas maneras, saben que son culpables y bueno, a eso sí lo sueltan. Y eso yo no sé qué está pasando. Mira lo que hicieron con mi padre después de 20 años que yo lo tenía sepultado. Eso no se le hace a nadie. A la fiscal se le ocurrió que tenía dudas que era mi papá. Y me lo han sacado donde estaba en el descanso eterno, estaba tranquilo en su descanso. ¿Qué pasa? Me han sacado a mi papá, me obligaron a hacerme otro examen de ADN porque yo decía, pero ¿por qué otro examen? Pero dígame qué tipo de examen me iba a hacer. Me mandaban boletas, el segundo tribunal, de que si yo no iba, yo iba, claro, ¿no? Pero que si yo no iba, me iba a hacer desacato, o sea, me iban a meter presa. Me quieren meter presa de todas maneras, de una forma o de otra. Bueno, dejé que me sacaran la sangre. Resultó que mi papá, quiero que sepan que no me lo han entregado. No me lo han entregado porque me lo tienen tirado en medicatura forense y el Estado no tiene dinero, qué vergüenza, mandó a decir a la Corte Interamericana para sepultarlo de nuevo como debe ser. Entonces, ustedes, ¿cuándo yo termino esto? Ya se hizo el juicio de Portugal, no dejaron entrar a los medios, los señores salieron inocentes, yo no me meto en eso, yo respeto la decisión del jurado de conciencia que dijeron que eran inocentes, ya, ¿verdad? Ahí yo debí de terminar eso, ¿cierto? Claro. No lo he podido terminar cuando yo tengo que volver a sepultar a mi padre después de 53 años casi, otra vez. Entonces, bueno, esos son golpes y golpes que yo no entiendo por qué razón. La Fiscalía de Cuentas, el Tribunal de Cuentas, nunca me ha tenido ningún proceso. Eso no me tienen que creer a mí, pueden ir a investigarlo y averiguarlo. ¿Cómo una juez pone cuantía, por el amor de Dios? ¿Cómo una juez va y dice, bueno, pues como no hay cuantía, yo pongo la cuantía? Pues porque la cuantía es increíble. ¿Qué pasa con la cuantía? La cuantía te va a decir a ti cuántos años le puedes meter de cárcel a la persona. Pero es que yo no he cometido ningún delito. Yo no he cometido, hasta hoy, porque uno nunca sabe, yo no he cometido delito alguno. Digo, porque puede pasar cosas culposas, ni Dios lo permita, ¿no? Claro. Entonces, yo no he cometido delito alguno y la Contraloría hace de verdad, si usted se lee este informe, hace de verdad un informe, ¿pero por qué? De oficio. No es que de oficio lo hizo y después, claro, la Fiscalía se lo pide y ella lo tenía adelantado. Es importante decir que en la casación, cuando llega a casación, lo mismo, ¿no? Pasa lo mismo. Lo único que pusieron nuevo en la casación, de todo lo demás, porque lo demás es pues todo de la primera, de la juez, de la primera instancia, que gracias a Dios dice que ya no está ahí, gracias a Dios, bueno, porque sepa Dios cuánto han metido presos inocentes. Entonces, ¿qué dijeron? Lo único que dijeron fue que le llamaban la atención al segundo tribunal porque no habían entrado a ver el tema de la competencia. Pero que le llamaban la atención, pero que para que en otros casos no se volviera a repetir. O sea, que para mí siguieran. Esto que está narrando, Patria, parece... Kafkiano total, yo no sé, te ha salido la novela El Proceso, de Kafka, ¿no? Ese gran escritor alemán, donde un hombre es llevado a un proceso y no sabe por qué. No sabe por qué. No tiene la menor idea de lo que ha pasado. Esto es una realidad kafkiana, por ejemplo. Los jueces, y eso es lo que nosotros hemos defendido aquí siempre, los jueces, como filosofía, son defensores de la legalidad de lo que ha actuado el Ministerio Público.
O sea, esa es su función fundamental. En todo el proceso que se le sigue a usted, a mí, al que sea, el papel de un juez es ser garante. Es enderezar exactamente las si hay algo mal, que por están ejemplo, haciendo los fiscales. En una acusación de malversación de fondos, la pieza estelar es la auditoría de la Contraloría General de la República. Y de nadie más. De nadie más. El ANTAE no es una entidad para estar haciendo este tipo de investigaciones procesales, ni presentar auditoría, porque eso lo presenta la Contraloría General. Nosotros hemos tenido en esto incluso hemos discutido aquí auditorías forenses carentes, pero fueron presentadas, pero eran auditorías. Entonces, los jueces no se detienen a mirar cuando hacen una investigación. Si un auditor dice, bueno, es por la totalidad de los... Y resulta que se entregaron el 95%, por decir cualquier cosa. Yo tengo, por experiencia, he leído decenas de auditorías forenses con errores garrafales, porque cada auditoría forense tiene el contradictorio. Lo peligroso de lo que le han hecho a usted es que no se utilizó la auditoría forense, sino se utiliza una auditoría de la ANTAE que no está llamada a presentar una auditoría forense. Hay una violación. ¿Qué tiene que mirar el juez en todo este caso? Es la legalidad del proceso que se le hace a usted. No emitir criterios, porque el Ministerio Público es el que hace la investigación. Y el sistema judicial nuestro lo que hace es controlar que sus derechos sean protegidos. Y solamente esto, la auditoría de la Contraloría llega a la conclusión de que no hubo ningún acto ilegal ahí. Ilegal ahí. La auditoría de la Contraloría. Y a pesar de eso, se va a juicio. Hay un proceso. Condenado. Posterior después de eso, no solamente usted, nosotros hemos visto aquí a centenares de personas bajando y subiendo escaleras en una especie de uso político de la justicia como un elemento perverso que le hace perder a la gente la fe en el sistema. Entonces nosotros, por eso yo miro con mucha preocupación esto de extensión de dominio, eliminación de la extensión del dominio. ¿Por qué? Porque eso podría funcionar si nosotros tenemos una justicia funcional, si los jueces hacen lo que tienen que hacer. Es no pensar que ellos son fiscales. Es que el juez no es un fiscal. Ni investigador. El juez es simplemente, él analiza el proceso. Pero nosotros tenemos ahora mismo aquí, Patria, una mitad de los muchachos que están en cárcel, hombres y mujeres, están sin terminación de procesos. Sí. Y cuando salgan de ahí, a lo mejor ya han cumplido la pena por la que fueron detenidos. En este caso, en el caso suyo en particular, es todavía peor. Porque la auditoría forense, que es la pieza estelar, dice una cosa distinta a lo que hace la auditoría. Pero esa es la que vale, lo demás no vale. Pero la pregunta, Patria, es cómo se contabilizan estos 9 años que tú has tenido tu vida restringida. Bueno, eso es como si yo tuviera 73 días de cárcel por cada año que he estado privada de mi libertad, porque esto es una privación de mi libertad, porque este es mi derecho, y aparte esto te hace... ¿Y en casación qué pasó? En casación eso es lo que pasó, hicieron lo mismo y lo único que dijeron fue los magistrados en casación, lo único nuevo que pusieron, porque todo era igualito, todo igualito desde la primera instancia, igualito, dejaron todo. Entonces, en casación, ¿qué dijeron? Porque en casación las tres cosas eran la mala valoración de la prueba, la competencia y la mala valoración a algo que no es a una auditoría, porque para hacer una auditoría forense tiene que ser primero un auditor forense. Y segundo, claro, ANTAE no tiene competencia en esto. Además, entonces, que como un auditor forense puede hablar de un peculado, y sin poner cuantía. Sin cuantía, y adivinen, no firmaron siquiera, nadie firmó, no hay sello, no hay nada de la institución. Y ni siquiera aparecieron al juicio para ratificar en lo que hicieron. No aparecieron, y la juez paró el juicio 2 días para que la gente aparecieran y no aparecieron. No, ya ahí, cuando usted lee nada más el llamamiento a juicio, usted dice, estás condenada. O sea, usted lo ve ahí enseguida, no hay que ser abogado para eso. Uno lo ve inmediatamente. Entonces, me han desgastado,
usted me ve como me ve porque yo tomo 8 pastillas diarias y yo trato de cuidar mi salud está totalmente dañada emocionalmente. Yo soy una mujer que creo en la ley, que creo en la justicia y por eso es que yo nunca he salido de que a los medios como hoy a hablar, porque yo digo, deja que corra la justicia como debe de correr y estar tranquilo. Pero yo me pongo a pensar cuánta gente, como dice usted ahorita, ingeniero, está inocentemente en la cárcel y no tiene la posibilidad. En este momento, metimos, mi abogada es la doctora Auremérita de Vialaz. Una gran abogada. Sí. Una gran penalista. Sabe de eso, sabe de peculado. Y ella, obviamente, me dijo unas palabras muy lindas a mi hija cuando una vez mi hija fue y le dijo, porque mi hija fue allá y le dijo, un día que ella mirara, porque dice, ¿será que es que no estamos viendo qué está pasando? Vamos a donde otra persona que no nos conozca, que no tenga nada que ver. Y dice que cuando ella le dice, aquí tu madre no ha cometido ningún delito. Yo sé que no he cometido delito, pero... Entonces, bueno, ahora como ella es nuestra abogada, metimos un recurso de revisión, donde ahí tiene que provenir nuevas pruebas y bueno, yo creo que sí, pues deben de aceptar el recurso de revisión, porque 8 años de cárcel a una persona sin cuantía, porque la juez pone la cuantía ilegalmente, totalmente, y que yo realmente no cometí delito alguno. En la Defensoría se hizo el trabajo. La Fiscalía lo reconoce. La Fiscalía dijo, sí, se hizo el trabajo, pero no era necesario, señor. Sí era necesario y la que manejaba eso y la que estaba dentro trabajando era yo y yo sabía qué es lo que se necesitaba ahí. Y el real que teníamos que gastarlo en lo que había que gastarlo para el funcionamiento. Una pregunta para nuestra audiencia. ¿Alguna vez usted se ha condenado por algo? No. ¿Usted se robó algo? Gracias ¿Usted ha matado a alguien? No. Entonces, yo me pongo a pensar, cuando tú le dices a alguien, tú estás preso 8 meses y lo sometes a 7 años de este proceso. 9. 9 y medio. Son 15. Sí, para 10, ¿Ves lo que te quiere decir? La desproporción. No. Usted Entonces, tú te pones a esperar. Yo espero que todos confiemos en la justicia. Sí, espero. Exacto. Sin embargo, no tenemos razón para confiar. Y es por eso que esto es lo que debilita las democracias. Si no hay justicia, no hay paz. No hay paz. Ella se lo puede decir cualquiera que sea detenido y se le estén violando los derechos. Entonces, hay una actitud en los fiscales nuestros de permanecer en el error. A pesar de que se le demuestre lo contrario. Y hay un problema en los jueces. Y de apelar, querer ser fiscales sin ser fiscales. Si usted quiere ser fiscal, entonces no sea juez. No sea juez. El juez tiene que tener como tema fundamental, lo vuelvo y le reitero, filosóficamente, él es el custodio de la legalidad. No hay que ser abogado para saber que esto es ilegal. No, entonces tiene que haber en el fondo una especie de componenda política. ¿Sí? Y ese es el problema que enfrenta la justicia en el mundo en general y en particular en Panamá. Entonces, yo creo que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia tienen que mirar estas cosas, porque nosotros tenemos que devolverle la fe a los panameños en la justicia. Y esa fe solo se da cuando se hace justicia de verdad. ¿Y cuál es la justicia de verdad? Hombre, el cumplimiento de la ley, de los principios de la Constitución. Nadie le está pidiendo otra cosa que no sea esa. Ni yo tampoco. Porque hay otra cosa, y hablando de justicia, lo del caso de tu padre. Porque veo que le quitaron el nombre de la calle que tenía el nombre de bueno, al Portugal. inicio, sí, pues hace unos casi 3 años. A pesar de la Corte en un fallo de la Corte Interamericana. Sí, que ya tenía 10 años de estar ahí el nombre de la calle. Sí, pero ya lo volvieron a poner por una audiencia que tuvimos con la Corte Interamericana y la Cancillería, que tampoco está haciendo su trabajo la Cancillería General de la Nación, no termina de cumplir con la sentencia de la Corte Interamericana. Y esto es una vergüenza. A mí, la verdad, que como panameños que somos, es vergonzoso. Mire, cuando sacan a mi padre de ahí y la Corte Interamericana le pregunta, bueno, pero ¿cuáles son por qué usted saca, por qué lo exhuma el cuerpo que ya está identificado, como más de 20 años del Portugal? Manda a decir Cancillería que porque teníamos que saber la verdad histórica.
Por eso es que le digo a Cancillería que me diga la verdad histórica, porque no sé todavía cuál fue la verdad histórica. Sacaron a mi padre de ahí, lo tienen tirado allá y todavía yo no sé la verdad histórica. La verdad histórica para mí entonces, ¿qué fue? Que Portugal solito entró al cuartel, solito se mató, abrió el hueco y se tiró la tierra encima. Esa es la verdad histórica. Pero ustedes saben que yo necesitaba descansar. Yo tengo 33 años de estar en esta lucha para la justicia de mi padre. Creo que se le ha hecho justicia a los 4 señores que quedaron vivos, que le hicieron un juicio, quedaron libres. Yo respeto eso. Yo no fui la que los llevé ahí, fue la fiscalía los que los sentó, no yo. Sí. Entonces, quedaron libres. Bueno, son inocentes, yo respeto eso. Está bien, pero ¿cómo no respetan? Y sacan el cuerpo de mi padre y me lo tienen allá. Y ahora cuando le dice la Corte Interamericana les preguntó a Panamá, ¿y qué pasó y por qué no le han devuelto el cuerpo a Patria Portugal? Porque lo que pasa es que el presupuesto se acabó y hay que esperar los primeros meses del año. Eso es inhumano. O sea, yo gracias a Dios, Dios me ha dado esta fuerza que tengo, pero esto, mi corazón está desbaratado. Yo no puedo seguir en esta situación. Por un lado, en esta injusticia que me tienen condenada y que la gente, le doy las gracias a las personas que sin conocerme en la calle me paran y me dicen, sabemos que es inocente. Eso a mí me llena de satisfacción y de alegría porque veo que el pueblo ya no se le engaña, señores, el pueblo ya no se le engaña, el pueblo está clarito en todo. Pero mientras tanto a mí me tienen con una sentencia de 8 años de cárcel más 5 años de inhabilitación de funciones públicas. No entiendo. Más adelante, cuando todo esto pase, yo entonces conversaré un poco sobre los protagonistas de los que han llevado todo esto porque hay gente malvada. Hay gente que yo no entiendo, pues me imagino que sí también algunas cosas no le gustó porque yo de verdad que hice un trabajo que lo volvería a hacer, digo, ya yo no quiero volver a ser defensora, pero que lo volvería a hacer igualito, pero sí quiero seguir ayudando a las personas, pero con yo no tengo que estar defendiendo, ya soy abogada, por fin me gradué, porque dejaba de que 20, 15 años sin ir a la universidad, pero ya soy abogada, puedo ayudar a otras personas, pero con esto que llevo a cuestas, con este problema, no puedo ayudar a otros. Claro. Bueno. Entonces, yo le agradezco y pues yo creo en la justicia, creo que que hay que aplicar la ley y creo que pues los magistrados en este caso van a hacer lo que les corresponde en justicia y con la ley, ¿no? Porque definitivamente no he cometido delito alguno y fue un trabajo maravilloso, no me arrepiento, la gente me dice, ay, pero no me arrepiento de haber sido la defensora, se ayudó muchas personas y se cambió la imagen de la defensoría, hubo un antes, un durante y después que estuve yo ahí. Bueno. Entonces yo, pues... Vamos a ver qué pasa con esto. Le agradezco. A la orden y siempre abiertos estos micrófonos para ti.